Hola a todos una vez más, bienvenidos a este programa de debate de los partidos políticos. Le quedan unas horas tan solo al gobierno del presidente Vicente Fox, el gobierno del cambio, quien llegó al poder autodenominado de esa manera. ¿Qué logros ha tenido y qué pendientes deja? Si le parece bien, entramos en materia en este programa que se dedica el día de hoy precisamente a hacer un balance del sexenio del presidente Vicente Fox. Lo invitamos a que se quede con nosotros y a que conozca la visión de las diferentes fuerzas políticas que hoy nos acompañan. Y si te parece bien, Ricardo, empezamos contigo. Gracias, Lupita. Para el Partido del Trabajo, el sexenio Vicente Fox fue un sexenio que podemos calificar de manera negativa. En primer lugar, porque su campaña la hizo como por el cambio, el presidente del cambio, y continuó con la misma política económica neoliberal, el mismo modelo, inclusive las mismas gentes. En la Secretaría de Hacienda puso gente que venía del PRI, de sexenios anteriores, en el Banco de México igualmente, y vimos que prometió un crecimiento del 7% anual y solamente se logró un promedio del 2.1% por abajo del crecimiento poblacional. Prometió 1.200.000 empleos al año, alrededor de 7 millones durante el sexenio. Solamente hubo alrededor de 750.000 empleos durante los 6 años que se crearon, formales. Entonces, vemos que no cumplió con sus principales promesas. En el caso de Chiapas, que lo iba a resolver en 15 minutos, que iba a propiciar la aprobación del acuerdo de San Andrés y la autonomía de los pueblos indígenas, situación que tampoco pudo lograr. Él ofreció también investigar el asunto del FOBAPROA, que se aclarara esa situación, y en lugar de coadyuvar con el Poder Legislativo para que esto sucediera, lo estuvo obstaculizando. Como ejecutivo estuvo en contra de las iniciativas que se aprobaron en la Cámara de Diputados. Entonces, en consecuencia, vemos que Fox sus principales promesas de campaña no las cumplió, y en cambio sus resultados en cuanto al combate a la pobreza no dieron resultados. Tenemos alrededor de 80 millones de pobres, creció la migración hacia Estados Unidos. En política exterior, pues en vez se alejó de Latinoamérica, fue un pelele de Bush. Quedó muy claro en el asunto de Fidel Castro cuando le planteó que comes y te vas, y que no fuera a hablar en su discurso en contra de Bush, cuando estuvo promoviendo el ALCA en Argentina. ¿Tu lista sigue? Siendo instrumento de la política de Estados Unidos, se peleó con Argentina, con Venezuela, etcétera. Nos distanció de América Latina, tratando de acercarse a Estados Unidos, pero pues Estados Unidos ahora nos está poniendo un muro de la vergüenza, y de que pues es realmente un país que no ha apreciado la buena vecindad que tiene con México. Rogelio. Gracias, Lupita. No sé las fuentes de las cifras, pero hablando de superación de la pobreza, creo que este gobierno tiene una calificación destacada, no solo reconocido en México, sino en el extranjero por diversos organismos internacionales que han colocado los programas de superación de la pobreza en México como modelo para países en circunstancias similares. Y esto me parece que ha sido un éxito de la política de los 6 años del gobierno del presidente Fox. Desde luego también resalto la política de vivienda. En este sexenio se han construido el mayor número de casas que se han construido en muchos años en este país, y que han colocado hoy por primera vez la oportunidad de que millones de familias tengan la posibilidad de tener un patrimonio propio. Y eso significa una diferencia sustancial entre las condiciones de pobreza que vivían con la oportunidad hoy de tener un patrimonio familiar que pueda ser sustento y punto de partida para mejorar su condición económica. Señalo, por supuesto, un tercer punto que a mí me parece fundamental como logro del gobierno del presidente Fox, y que es el tema de la transparencia. Hoy este gobierno está colocado bajo parámetros rígidos de transparencia, en donde cualquier ciudadano puede solicitar información respecto del uso y destino de los recursos públicos federales. Y creo que eso es un logro que hay que destacar de este gobierno. Desde luego también es un logro compartido con el Congreso de la Unión. El Congreso aprobó una ley que, a propuesta del Ejecutivo Federal, creó el Instituto Federal de Acceso a la Información. Señalo finalmente un tema que a mí me parece fundamental de los logros del gobierno del presidente Fox, que tiene que ver con la estabilidad económica.
económica. Es cierto, la estabilidad aún tiene pendientes, sobre todo con los que menos tienen, pero hoy por primera vez este país cuenta con tasas de interés menores a las de nuestros competidores comerciales. Esto posibilita hoy que una gran cantidad de mexicanos puedan adquirir vivienda, puedan adquirir insumos para mejorar sus condiciones económicas. Y un tema también fundamental de la estabilidad económica, que es la apreciación del salario mínimo. Por primera vez en muchos años, hoy el salario mínimo ha crecido por encima de las tasas de inflación. Es cierto, no al ritmo que quisiéramos, pero por primera vez se ha detenido la depreciación del salario y esperemos que en los próximos años, en colaboración con el Congreso, podamos seguir mejorando las condiciones de vida para los que menos tienen. ¿Qué piensa el PRD, Dolores? Mira, yo quisiera comentar que Vicente Fox, como gobierno, es un gobierno reprobado en todas las materias, política, económica, social. En materia política, él llegó con una gran expectativa, una alta votación, el pueblo se volcó a votar por él y dilapidó ese capital político de manera muy rápida y se convirtió el propio presidente en un factor de encono, en un factor de odio, de confrontación. Siempre andaba peleando con el Congreso, se enfrentó a la izquierda, hubo una represión selectiva, el espionaje, la persecución contra nosotros fue terrible. A los 3 años, en el 2003, decretó que ya estaba la sucesión presidencial adelantada, decretó el desafuero, tenía como obsesión a Andrés Manuel López Obrador y nos tiene hoy al país en vilo propiamente y en una transición donde no se sabe siquiera si el presidente puede tomar o no el presidente legal, porque hay un presidente legítimo que es Andrés Manuel López Obrador, pero el presidente que llaman legal no se sabe siquiera si pueda tomar protesta. Él era un presidente convocado a concretar la transición democrática en el país, jamás propuso nada en consecuencia y al contrario, fue un gran retroceso. En materia económica no se diga, yo resaltaría simplemente la gran concentración de la riqueza en unas cuantas manos, que siempre durante el modelo neoliberal se ha dado, pero ahora con mayor profundidad. 10% de la población en el país concentra la mitad del Producto Interno Bruto. Esos son cerca de 3 billones de pesos, mientras que el 70% de la población en México gana 2 salarios al mes, cifras del INEGI, y lo mismo 25 millones se encuentran en niveles ganando menos de un salario mínimo. No sé si a eso se le pueda llamar éxito en la pobreza. En los estudios a los que se refiere, que son extranjeros y mandados a hacer, les dan un premio porque logró el presidente que ganaran los pobres 2 pesos diarios. No sé si eso sea para enorgullecerse, a mí me llenaría de vergüenza y por eso repruebo al gobierno de Fox en materia económica. Él recibió una economía de 6.6% y la de los primeros 3 años, 0. Se desplomó la economía con un despido masivo de trabajadores. En promedio de estos 6 años es un 2%, que es un crecimiento pírrico. El desempleo ha sido tremendo, él solamente ha podido generar 90,000 empleos al año. Sin embargo, cada año se integran al mercado de trabajo cerca de 500,000 nuevos jóvenes, lo cual hace el problema del empleo un problema muy, muy significativo. En materia de deuda y en materia de otras cuestiones, creo que hay mucho que comentar. Regresamos contigo, Gracias. Luciano. Para nosotros en Alternativa, precisamente hacer un balance implica buscar esas reflexiones y esos elementos que nos permitan tener una evaluación que sea justa y objetiva con lo que sucedió en estos 6 años. Por supuesto no lo podremos agotar en este programa, pero al menos aportar algunos elementos. Para nosotros, este gobierno de Vicente Fox vivió una combinación particularmente desafortunada. En primer lugar, la clarísima y profunda ingenuidad de Vicente Fox y de su equipo en cuál es la realidad de este país y cómo se debe de conducir. Y en segundo lugar, una profundísima ineptitud para resolver, atajar, entender y atender los problemas del país. Pero también, y hay que decirlo con toda franqueza, Vicente Fox tenía del otro lado una clase política egocéntrica, mirándose el ombligo y buscando y viendo por sus intereses partidistas y particulares. Esta combinación tan profundamente desafortunada lo que nos arroja son 6 años en los que, en efecto, tenemos todos los logros que menciona Rogelio, tenemos muchísimos de los problemas que apuntaba Dolores, pero
Pero la realidad es que fue un gobierno profundamente incompetente para atender los problemas de política interior, los problemas que aquejaban cotidianamente este país, agudizó conflictos, impidió la construcción de acuerdos, se peleó, en efecto, con más o menos todos los países con los que pudo pelearse. Creo que el único con el que yo habría estado de acuerdo es con Venezuela, pero es un problema distinto. Pero de ahí en fuera fue un verdadero desastre la política exterior, llena de soberbia, llena de compromisos no claros, absolutamente oscuros. Y sin embargo, el país tuvo la píldora el día después, el IFAI. Tenemos que ser capaces, nosotros, las y los políticos, de reconocer que tenemos un presidente que no hizo bien las cosas, pero que la clase política cargamos con una parte de esa responsabilidad. Patricia. Bueno, pues efectivamente yo creo que ya tocamos todos los temas de las equivocaciones de Vicente Fox. Yo creo que la principal es que fue un presidente con una óptica diferente a la de los mexicanos. Un presidente improvisado, un presidente que no solo agudizó conflictos, sino los generó. Y eso no hay que perderlo de vista, los generó. Un presidente que cayó en la tentación del presidencialismo, que fue uno de sus proyectos de campaña, acabar con él. Y más allá de que la clase política no hubiera correspondido, yo te quiero decir, perdón Luciano, pero Convergencia, como Nueva Alianza, como Alternativa, somos partidos emergentes que surgieron a raíz precisamente de la necesidad de los mexicanos de acabar con el presidencialismo a ultranza que nos estaba haciendo tanto daño. Lo que no creímos es que un presidente fuera a lacerar tanto a los mexicanos. Hoy tenemos un país con más pobres. Hoy tenemos un país con menos oportunidades, hoy tenemos un país con una relación internacional muy, muy deteriorada, hoy tenemos un país que solamente vive de las remesas y del petróleo y que bienvenido que seamos un país con una macroeconomía que pueda ser sustentable, pero la microeconomía, la que llega a los bolsillos de los mexicanos, no se ve. De nada sirve que la gente tenga vivienda cuando no tiene para comer. Hoy tenemos una expulsión de mexicanos, la más grave de la historia, y además con un mínimo esfuerzo de este gobierno para tratar de tender los puentes que resuelve el problema migratorio. Y eso nos puede llevar a un país en un conflicto que Oaxaca solamente es el punto de referencia. No olvidemos lo que está heredando. No tenemos una reforma del Estado consensada con las fuerzas políticas, pero también con aquellos que no pertenecen a los partidos políticos. Por eso nacimos, Luciano. Y una cosa muy importante que no debemos de dejar de destacar. Fox fue reprobado en esta elección, porque el 40% de los mexicanos no votaron, Solamente el 30% votó con una incertidumbre por Acción Nacional. Le están heredando un país al presidente que se dice legal, con un problema muy grave de incertidumbre de instancias electorales que fueron un esfuerzo de todos los mexicanos y de todas las fuerzas políticas. El Instituto Federal Electoral era para nosotros un mecanismo presumible que él vino a ensuciar con el intervencionismo desde la presidencia de la República. Y esto no lo vamos a decir nosotros, lo vieron los mexicanos, lo sienten los mexicanos y nos va a costar mucho trabajo a las fuerzas políticas y a los ciudadanos poder recapitular y enderezar este barco. Gracias. Leonardo. A mí y a mi partido, al Partido Verde, al pensar en hacer un balance sobre el sexenio foxista, nos da tristeza. Ese es el sentimiento que aparece de pronto al pensar en estos últimos 6 años. Y es porque Vicente Fox, sí, nosotros pensamos que gobernó igual que sus antecesores, hizo su chamba. Sí, hay cosas que reconocerle en términos de vivienda, de transparencia, de logros macroeconómicos, de estabilidad económica, mantener la paridad del dólar. Es un buen hombre, pero no fue un buen presidente. No es un hombre de Estado. La verdad es que perdió la oportunidad histórica que se le abrió a México en el 2000. No fue más allá, hizo su chamba, pero no fue más allá. No hizo los esfuerzos como jefe de Estado en un momento histórico para hacer la diferencia y responder al momento, a la coyuntura que se estaba viviendo. Yo creo que el principal error de él fue la falta de sensibilidad, de olfato, de tacto, de talento, de oficio político.
para poder pactar, consensar, negociar, tender puentes, sembrar gobernabilidad. Eso se reflejó en su actitud hacia el Congreso, en su actitud hacia los partidos políticos. En este sexenio la oposición fue perseguida como nunca antes y espiada como nunca antes. Los servicios de inteligencia operaron a favor de los intereses creados y de la extrema derecha. Así también, con esta falta de sensibilidad política, se comportó hacia Latinoamérica y presidentes hermanos de naciones hermanas, perdiendo México su liderazgo que tenía en Latinoamérica como una luz latina. Yo creo que escuchó más a la extrema derecha, lo repito, y a su esposa, que a su conciencia, que al espíritu de Maquío y de Madero que tanto decía que le inspiraba. Yo creo que cuando el presidente, espero dentro de mucho tiempo, pase a mejor vida y lo reciba el espíritu de Maquío y de Madero, va a agachar la cabeza de vergüenza de lo que hizo en términos democráticos. Esta vez, en esta elección, metió las manos traicionando el proceso que lo llevó a la presidencia. Impulsó con esta falta de sensibilidad política el cáncer de los mexicanos, que es la división fratricida, polarizó al país. Yo creo que en términos de medio ambiente está reprobado. Por ejemplo, México pasó del 4º al 2º lugar en deforestación, permitió la entrada de transgénicos, nunca incluyó la variable ambiental insustentable en todas las tomas de decisión del gobierno, como lo prometió en campaña, en fin. Muy bien. Enrique. Mira, Lupita, en Nueva Alianza consideramos que para hacer un balance de este sexenio, y como ya se ha dicho acá, los avances que se reconocen en la macroeconomía, en los programas sociales como el desarrollo de la vivienda, la ley de transparencia, los grandes pendientes en el caso de política internacional, de seguridad. Para nosotros lo más destacable es el fortalecimiento de las instituciones democráticas. En estos últimos 3 años de este gobierno surgimos 2 nuevas fuerzas políticas, como lo es Alternativa y Nueva Alianza, que precisamente tenemos una oportunidad a base de esas demandas y reclamos sociales que requieren de otros espacios. Creo que estamos avanzando en este aspecto, ahí sí nosotros reconocemos aspectos de avance. ¿Por qué? Porque tenemos un tribunal con una óptica muy distinta, que podemos decir que puede ser sesgada, y así instancias electorales como el IFE, que Ciudadanizado ha podido organizar con sus deficiencias y todo, habremos de reconocerlas, pero avances en los aspectos democráticos. Creo que este sexenio se caracteriza, insisto, por avances y pendientes que ya mucho hemos dicho aquí. Muy bien, hay un asunto que quisiera que comentaran ustedes con el auditorio. Hace unos momentos Luciano comentaba que los legisladores, que también son corresponsables del desarrollo del país, no hicieron su chamba, que se la pasaron viéndose el ombligo. Empiezo contigo, Rogelio, y les pido que sean concretos por cuestión de tiempo. Claro que sí, Lupita. A tu respuesta rápidamente, desde luego hay una serie de reformas que están en el Congreso, que fueron presentadas por el presidente de la República, de reforma del Estado. Por ejemplo, hay una iniciativa muy amplia de reforma electoral que fue presentada en el año 2004, que no ha sido dictaminada, que tiene que ver con disminución de tiempos de campaña, que tiene que ver con el fortalecimiento de las facultades fiscalizadoras del IFE, que tiene que ver con la disminución del financiamiento público, en fin, una serie de iniciativas que lamentablemente no han sido aprobadas por la Cámara de Diputados o por el Senado. Hay una iniciativa que tiene que ver con una iniciativa de derechos humanos y de reforma constitucional para fortalecer el régimen de derechos humanos. Lamentablemente el Congreso no ha dicho sí a esa reforma. Hablo también de la reforma al sistema de justicia penal que el presidente de la República presentó en el año 2005 y que desafortunadamente también sigue ahí en el Congreso de la Unión. Si a estas reformas no les ponemos el título de reforma del Estado, no sé a qué clase de reformas les podremos llamar reforma del Estado. El presidente, desde luego, está consciente de las necesidades que tiene el país. Y desde luego para un gobierno responsable se requiere también de un Congreso responsable. Y termino mi intervención señalando que en un balance objetivo de este gobierno, desde luego que hay pendientes.
y una autocrítica objetiva que hace el PAN es que hay dos grandes pendientes en el país, el tema de la seguridad y el tema del empleo. No hay duda que en estos próximos 6 años tenemos que trabajar y tenemos que ser capaces como partidos, independientemente de donde provenga el presidente, todo el Congreso, todos los gobernadores, en trabajar para que en México tengamos mejores condiciones de seguridad y mejores oportunidades de empleo para todos. Dolores. Decía que yo era legisladora y justamente la reforma a la que se refiere Rogelio la presentó mi partido, la llevamos a la tribuna junto con el PT y la votaron en contra el PRI y el PAN. Y tenía 3 asuntos fundamentales entre muchos otros. Uno era evitar el uso de la televisión y de los medios electrónicos en esta campaña que pasó. Ya traían su estrategia y se evitó por todos los medios, con los votos mayoritarios del PRI y del PAN, a que esto pudiera concretarse, entre otras cosas. Entonces, yo más bien pienso que en este sexenio se pervirtió al sistema electoral al grado de que algo que ya estaba superado por nuestra sociedad, por las instituciones, que era no volver a ver jamás este fraude, sentimientos de fraude y todo lo que vimos en la campaña, hoy volvamos con una involución democrática en forma muy triste. Pero ¿en qué se califica un buen o mal gobierno? Es un buen gobierno aquel que mejora las condiciones de vida de la población, que al país lo lleva al progreso y aumenta en cuestiones de desarrollo. Él recibe un país mediocre que pudiera haber crecido y lo tumba en materia económica. Pero lo peor del caso es, ¿a qué le llamamos reforma del Estado? Pues es la reforma de las instituciones que él, como líder político en el país, debió haber transformado. Y lejos de transformarlas, no solamente no presenta iniciativas en ese sentido, sino que hizo un uso faccioso de las instituciones del Estado. La PGR se dedicó a perseguir políticos, el CISEN a hacer espionaje de políticos, la Secretaría de Hacienda a una persecución fiscal contra sus adversarios, bueno, en fin. Esto que es una pérdida de confianza en las instituciones es ahora uno de los puntos en la agenda más sobresalientes. Se necesitan transformar de fondo las instituciones. Eso lo vamos a hacer desde la Convención Nacional Democrática, con el gobierno legítimo, con Andrés Manuel López Obrador y la fuerza popular que estamos anteponiendo al poder de facto que se quiere instaurar en el país. Vamos con Ricardo y luego Patricia. Como nunca antes en el país perdimos la oportunidad de crecer económica y socialmente. Tuvimos ingresos por 400,000 millones de dólares nada más en excedentes petroleros, que no se vieron. Orientados al gasto corriente, perdón. Así es, y se incrementó muchísimo el gasto corriente, los salarios de los altos funcionarios crecieron muchísimo. Servicios personales. En realidad, Fox ahí tuvo un gran fracaso en materia económica, pero también en materia política y de reforma del Estado. ¿Por qué? Porque no se avanzó en el asunto electoral y ahorita estamos viendo una situación de crisis política muy grave, donde él intervino directamente en el proceso electoral federal y donde se fraguó un fraude que nos lleva a un retroceso en la democracia del país. En vez de que hubiéramos avanzado hacia mayores niveles de democracia, él prometió ir a la democracia directa con el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, etcétera, y no pudimos acceder a eso. Y en vez de dar un avance en el gobierno de transición o del cambio, tenemos un retroceso muy grave en el proceso democratizador del país, al grado de que pues tenemos por un lado un presidente espurio, producto de un fraude electoral, y por otro lado el presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, aquí lo que nosotros queremos señalar es que había grandes expectativas. Fox llegó con un grado de popularidad como ningún otro presidente había tenido en los últimos 40, 50 años, y dilapidó eso. Una de sus principales iniciativas que insistió mucho que se aprobara fue el IVA a alimentos y medicinas, que eran reformas estructurales, cuando en realidad eran reformas antipopulares, porque su política fiscal era bajarle los impuestos a los ricos, el impuesto al ingreso, el ICR, y subírsela a los pobres
que gran porcentaje de su salario lo invierten en alimentos y en medicinas. Muy bien. Vamos contigo, Patricia, nos quedan algunos minutos nada más. No, yo quisiera nada más retomar la pregunta concreta. ¿Qué hicieron los diputados? Yo creo que, lejos de picarse el ombligo, como aquí se dijo, es bien difícil, ya te lo corregí, pero yo quiero comentarles que es bien difícil cuando tú tienes mayorías dentro de la Cámara, cuando se aplica el voto ponderado, cuando además lo utiliza el presidente. Por eso insisto que Fox fue el presidente que cayó en la tentación del presidencialismo. Nuevamente, la verticalidad, las alianzas estratégicas y perversas que impidieron muchas cosas en el Congreso. Nada más te voy a poner un ejemplo que quizás pueda resolver muchos de las dudas que la gente que hoy nos ve dice que ¿por qué los diputados no avanzamos? No hay un reglamento parlamentario, O sea, ahí se aplica la ley y quienes estamos en el Congreso y quienes han estado en el Congreso lo saben. Del voto ponderado, ¿cuántos diputados tienen? Más allá de que las minorías que hoy estamos representadas en el Congreso, también tenemos una plataforma electoral que defender y que además viene a ser parte de este escenario político. Yo creo que Vicente Fox se va a ir de la presidencia dejando no solamente la tristeza, el encono, el enojo de muchos mexicanos, la polarización creada, el enfrentamiento entre poderes, el intervencionismo en los partidos, no ha dejado buen sabor de boca. Eso es lo que le va a heredar a quien pretende tomar la presidencia. Ojalá que los nuevos diputados de Acción Nacional comprendan que la herencia que les están dejando solamente se pueden quitar con una parte, tratando de empezar a crear acuerdos y consensos en vías de la democracia y acabar desde ahí con el presidencialismo. Porque mentiras que nosotros en este gobierno tuvimos, transitamos por un camino rumbo a la transparencia, es mentira. Somos hoy un país calificado como más corrupto que en el año 2000. Muy bien, Leonardo. Sí, yo quisiera primero tirar por los suelos ese mito que dice que ahora en las urnas la sociedad y el país hicieron un balance y por ello se refrendó la confianza en Fox al votar por Calderón. Para empezar, el PAN reprobó a Fox porque no votó en su interna a favor de su candidato, que era Krill. Ganó un candidato que había dejado el gabinete porque precisamente no estaba de acuerdo en la intervención de la esposa del presidente en la política y una serie de cosas que todos conocemos. Y segunda, a la hora de votar, los mexicanos, más de la mitad votaron en contra del PAN, porque fue un empate prácticamente con el PRD, más un 20 y tantos % por el PRI. Entonces no es cierto que los mexicanos se hicieron un balance a favor del presidente. Yo le daría 7 en política social, haciendo este balance, 8 en macroeconomía, 5 en microeconomía, 4 en medio ambiente, 4 en política exterior, 3 en política interior, 5 en seguridad pública, 4 en empleo y 3 en transición hacia la democracia. Hay un foco rojo que queda muy claro y que va a ser historia en el futuro, que es sus aliados fueron excretados de su gobierno o los dejó o lo dejamos, ¿no? Para empezar, el Partido Verde, después Aguilar Sincer, Lino Corrodi, Enrique Krause, Santiago Pando, Jorge Castañeda, su secretario particular Alfonso Durazo, por las mismas razones, por su traición a todo lo que prometió en campaña. Yo terminaré diciendo, él es un hombre de palabras, pero no de palabra, le mintió a México. Muy bien, Luciano y Enrique, 30 segundos, por favor. Yo nada más diría, es evidente que uno de los grandes desastres de la debilidad de Fox es que tenemos hoy gobernadores que están crecidos en algunos lugares de facto caciquiles, como es el caso de Oaxaca, en donde se niegan a moverse frente a la realidad política. Y termino nada más con el asunto de los ombligos y de las fuerzas políticas. Es imposible que como partidos políticos serios supongamos que todo es responsabilidad de Vicente Fox. Nosotros tuvimos que ver y nosotros vamos a tener que ver en los próximos 6 años y más vale que hagamos bien la tarea. Enrique, ya nos vamos. Gracias. En Nueva Alianza, como una fuerza democrática, asumimos nuestra responsabilidad y por conducto de nuestros 10 legisladores en ambas cámaras, contribuiremos al progreso y avance democrático de México. La calificación de Vicente Fox la han dado los mexicanos, la conocemos a través de las mediciones de opinión que hacen los medios de comunicación cotidianamente y que son del conocimiento público.
Muy bien, muchas gracias a todos. ¿Reprobado entonces? Reprobado. Pero yo diría además, que además se va con las manos. Muy bien. Ya nos vamos. Hasta luego, gracias por haber estado aquí. Atenco y demás. Gracias.